Pedimos que ese toque de shofar, Padre, en el Espíritu, despierte a tu pueblo, Señor. Amén, amén. Te pedimos misericordia por Valledupar, por Colombia, Padre. Te pedimos que destape sus oídos espirituales y que ellos puedan ponerse a cuentas contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y amén. Amén, amados. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Romanos 10 y en varios versículos de la palabra. Hoy el Señor anhela en el corazón que nosotros podamos recibir esta palabra, pero atesorarla y obedecerla. Amén. Leemos la palabra en el nombre de su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel es para salvación. Amén. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo le hablaba al pueblo de Israel y le decían: ustedes creen ser justos, pero no lo son. Porque la única justicia es a través del Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y es por fe. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Amén. Diga amén. Amén. ¿Sí? Espero que ese amén sea cierto, porque la palabra creer es obediencia a su palabra. Aleluya. Si cree en Jesucristo, ¿por qué se comporta como si no conociera a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos en el corazón. Creemos en el Hijo de Dios, el comportamiento que debemos tener tiene que ser conforme a su palabra. Dice el verso 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es por traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es por hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios, amado hermano, está en su corazón. Amén. El Señor puso aún el bueno al malo, al justo al injusto, la palabra de Él en su corazón. Amén. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Amén. Amén. Y miren lo que dice el verso 9, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces mire, con el corazón usted cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces muchos, ¿verdad?, dicen creer en el Señor, pero no le confiesan con su boca. Tenemos que confesarle con nuestra boca. Cuando estemos orando tenemos que orar en voz alta. Tenemos que decirle: Señor, limpia mis pecados. Yo reconozco que he hecho lo malo, perdóname. Y rindamos cuentas al Dios de Israel. Debemos confesarlo con nuestra boca. Ahora, no seamos como dice el libro de Santiago, que los demonios conocen al Señor y le tiemblan. ¿Sí? Nuestra fe tiene que ser obediente para que sea diferente, ¿verdad? Porque la fe en obediencia es la fe de la palabra de Dios. Amén. Por eso ellos creen, pero no pueden obedecer, porque no están sujetos a la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué bendición es los pies de aquellos que predican el mensaje de la salvación. Amén. Amén. Que usted no necesita ser pastor, pastora, predicador, predicadora, profeta, maestro. Usted simplemente tiene la palabra en el corazón. Usted tiene el permiso del Dios de Israel, del Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, los niños que están en este lugar, si están en el colegio,
usted le dice, ¿sabe qué? Hay un Dios que te ama, le dice a su amiguito. No digas malas palabras. No hagas eso que a Dios no le agrada. Usted debe llevar y ser de ejemplo para que pueda ser el Señor, hacerlo parte de su pueblo. Se tiene que saber la diferencia. Porque no pueden venir a la iglesia y luego estar en el colegio diciendo malas palabras. O no pueden venir a la iglesia y luego allá estar como si no conocieran al Señor. Porque el Dios de Israel todo lo ve. Amén. Amén, aleluya. Verso 16, mas todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado. De los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor todo el día está extendiendo la mano para su pueblo. Usted y yo somos su pueblo escogido. Usted y yo tenemos que tener ese corazón lleno de humillación, de ir a la presencia del Señor y primero decirle, Señor, gracias porque hoy me has dado un día de misericordia para yo alcanzar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy vengo ante ti, 12 de marzo del año 2023, a pedirte perdón. Gracias, Señor, porque muchos no pudieron despertar y yo puse mis pies en el piso. Amén, gracias, amén. Señor, porque en la misericordia me das el alimento. Y así, amado hermano, tenemos que tener esa intimidad con el Padre, pero una fe bíblica, no una fe muerta. Aquellos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no se sujetan a la palabra, no han creído. Son mentirosos, y dice la palabra que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, sino que irán al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Por eso nosotros tenemos que tener una fe bíblica, realmente creer en Dios y obedecer su palabra. ¿Tienes una fe? ¿Tienes fe? La palabra fe es emuná en hebreo y significa creer, ser fiel y obedecer. Amén, así que, amado hermano, si usted dice tener fe, pero no obedece, déjeme decirle que usted es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y muchos hemos estado por ese camino de mentira. Y al final, ese camino trae la perdición y la condenación eterna. Amén. Miren lo que dice Salmo 78, verso 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? ¿Cuántas veces, amado hermano, el pueblo de Israel en medio del desierto hacía lo que al Señor no le agradaba? Hacía lo que el Señor desobedecían la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estando en el desierto que sabían que la dependencia absoluta era el Dios de Israel y hacían lo contrario a lo que estaba escrito en su ley? Salmo 78, 8. Y no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no prosperó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Amén. Pregúntese ahí, amado hermano, en su corazón, ¿usted es una generación porfiada? ¿Usted es una generación que no prepara su corazón para el Dios de Israel? ¿Usted es una generación infiel al Señor? Responda eso en su corazón, porque el Señor le está llamando a fidelidad. El Señor le está llamando a la restauración de todas las cosas. Amén. Amén. Deuteronomio 31, 27. Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. Ahí están siempre los obstinados. He aquí, estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor, cuánto más lo seréis después de mi muerte. Este era Moisés hablando y decía, si estando yo todavía aquí con ustedes, están obstinados en desobedecer la palabra, cuánto más seréis cuando yo muera. Y así fue. Muere Moisés y el pueblo se volvió mucho más rebelde en las manos de Josué, a pesar de que el Señor usaba a ese varón con gran poder y gloria. ¿Saben por qué? Porque hay un corazón de un pueblo obstinado.
un corazón que quiere hacer lo malo, un corazón que no quiere escuchar la palabra de Dios, un corazón que le molesta la palabra de Dios, porque son los demonios que no dejan que esa persona sea restaurada. Por eso usted tiene que decir: Señor, examina mi corazón, Padre. Cuando usted esté en oración, pida que su corazón sea examinado. Señor, muéstrame cómo estoy delante de tu presencia. Examina mi corazón, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de perversidad. Y el Señor le va a mostrar su corazón. El Señor le va a decir: hijo, así estás conmigo, y mira cómo quiero que cambies esto. Amén. Amén. Salmo 105, 28. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Viene tiniebla a la tierra, varón y mujer, niño, niña. Viene gran tinieblas, y muchos niños se quedarán a la gran tribulación por desobedientes. Muchos niños se quedarán a la gran tribulación porque aborrecieron la palabra del Señor, porque tenían conciencia de verdad, de pecado y de juicio, y no quisieron hacer lo bueno delante de Papito Dios. Amén. Amén. Salmo 106, 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. El pueblo de Israel era todo cuidado por el Señor. Alimento caía del cielo, pero desecharon su palabra. Amén. Amén. Salmo 107, verso 11. Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Hay muchos que el Señor les está dando consejos, les está hablando en sueños, en visiones. Recientemente un amigo me escribía por las redes sociales y me decía: el Señor me mostró un desastre grande que había en la tierra. Y estaba todo Valledupar destruido, y había personas buscando comida entre los escombros y agua. Y él me dijo: a ti no te pasó nada, porque tú ungiste tu casa, tus ventanas, tus puertas y tu techo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo desobedientes? Que el Señor nos está diciendo: apártate del pecado, unge a tus hijos, unge tu casa. Y no nos interesa, porque decimos: eso es de pronto, ellos están locos. El mismo Dios de Israel le habló a este varón por sueño y le dijo: a ti no te pasó nada, porque tú ungiste tu casa. Este es el tiempo de que nosotros unjamos a nuestros hijos, unjamos nuestra casa y pidamos misericordia, amado hermano. Amén. Aleluya. Isaías 63, 10 dice: mas ellos se rebelaron y constrictaron su espíritu, su santo espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Quién de nosotros quiere tener al enemigo más poderoso, al Dios de Israel, como enemigo? No. El Dios de Israel es nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro creador, el todopoderoso. Él vino a restaurar nuestras vidas, pero debemos apartarnos del pecado, amado hermano. Amén. Ezequiel 20, verso 8 dice: pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Egipto representa al mundo, y muchos de nosotros estuvimos atraídos por los deleites y los placeres del mundo. Amén. Pero hoy el Señor está llamando a su pueblo que se deshagan de todo lo que a Él no le agrada, que se deshagan de todos los ídolos que hay en Egipto, que podamos apartarnos de todo aquello, el pecado que al Dios de Israel anhela limpiar nuestras vidas. Amén. Porque Amén. un día sonará ese shofar, ¿verdad?, en la boca de nuestro Señor Jesucristo, con trompeta de Dios, dice la palabra. Y los muertos en Cristo resucitarán, y aquellos que estemos vivos seremos cambiados a un cuerpo glorioso. Amén. Dice la palabra que Él enviará a los ángeles desde las cuatro puntas de la tierra y recogerá a los escogidos. Amén, aleluya. Hoy le pido al Señor, en el nombre de Jesucristo, que usted y yo seamos uno de esos escogidos. Amén. Amén. Así que, varón, mujer, niño, niña, es momento de no rechazar más la palabra de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, papá.
Gracias, Te pedimos que Dios. podamos atesorarlo, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Así es. Y te pedimos que tengas misericordia de nuestras Amén. casas, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Dele un fuerte